Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Jueves Copleros. Hoy estoy muy contenta porque cuento con la presencia de una gran invitada, una talentosísima artista, una cálida persona, una gran docente también. Su nombre es Nadia Yashniuk, es una cantora salteña, pero que reside hace mucho tiempo en Buenos Aires, y estuvimos conversando de manera virtual sobre el mundo de la copla, sobre su labor como docente. Así que les invito a seguirla en sus redes si no la conocían, Nadia Yashniuk. Acá abajo les dejo el link a su página, a su Instagram, y también les dejo los links a sus trabajos discográficos y a su recientemente lanzado EP que se llama Puente. También está el link a su disco Luna Atrás y al disco Vidala, que es un disco junto a Eva Sola, del cual hablamos a lo largo de la entrevista. Está imperdible, dura como 1 hora, así que siéntense con tiempo. También les dejé abajo unos numeritos por si quieren avanzar hasta alguna parte en particular de la charla que tuvimos. Y bueno, espero que la disfruten tanto como disfrutamos nosotras de hablar un rato y acortar distancias en este momento de pandemia, aunque sea por un rato. Bueno, bienvenida Nadia, muchas gracias por sumarte. Gracias a vos. Bueno, de nada. Quería un poco que me cuentes y que nos cuentes a las personas que miran Jueves Copleros, un poco cuál fue tu acercamiento al canto con caja. Yo me imagino, o bueno, pienso que puede tener que ver con de dónde venís, sos salteña, pero bueno, si nos querés contar un poco desde dónde fue tu acercamiento al canto coplero. Bueno, mi primer acercamiento fue un poco mágico y yo cada vez que lo cuento seguramente voy aumentando algún elemento mágico. Así que no espero que este relato sea totalmente fidedigno, pero yo tengo como esa mística, la cuido mucho porque para mí, en mi recuerdo, cada vez tiene más peso y es lo que sigue nutriendo de alguna manera mi cariño por esa música y por la cultura, ¿no? Y principalmente hubo una experiencia que inauguró mi amor por la copla, que yo sin saber ya conocía y ya cantaba, y digo sin saber porque vino como de un lugar así, ¿viste? Como de algo que ya estaba dando vueltas. eh, Yo nací en Salta, viví en Salta hasta los 18 años con mi familia que vivía allá todavía. Y un día, cuando tenía 14 años, estaba en plena adolescencia con unas crisis existenciales bastante agudas. Y mi mamá me dice, ¿por qué no te vas a Tilcara, que se va tu prima? Una prima con la que yo mucha relación tampoco tenía, pero bueno, mi mamá habilitó ahí y me dijo, ¿por qué no te vas a Tilcara? La pasás bien ahí, qué sé yo. Y yo no, qué sé yo, no sé, ni sabía, viste lo que era Tilcara. Vos ya Y bueno, cantabas, digamos, en general, ya eras cantora, ¿o no? sí, cantaba, yo canto desde los 6 años, que empecé a cantar en un grupito así como de música en en la plazoleta de la plaza principal de Salta y en el Cabildo, cantaba con un grupito. Eh, y después, a los 8 años, entré al coro Ars Nova, que es un coro de Salta de niños y jóvenes, y ahí ya empecé como el contacto con distintos tipos de repertorio y qué sé yo, tanto de la música coral académica como de la música coral popular, y después de a poco me fui también como independizando, ¿no? Como cantando más solista y qué sé yo. Así que a los 14 años, bueno, accedí y me fui con mi prima a Tilcara y cuando me bajo del bondi,
me encuentro con una amiga con la que grabamos un disco muchos años después, con Eva. Me la encuentro ahí mismo en la terminal, que no era una terminal, era una calle donde ahora ya hay terminal, pero en esa época no había, y te estoy hablando hace muchos años, hace como 24 años, cuando todavía Tilcara no era lo que es hoy, qué sé yo. Y ella me dice, venite a La Mula Plateada, que era un bar que marcó la historia, que esta noche estamos ahí, nos ponemos a cantar a algo y qué sé yo. Bueno, yo cantaba folclore, pero no. Y era carnaval, y yo nunca había estado en un carnaval en esa zona, no sabía ni qué era lo que significaba que fuera carnaval. Y esa noche entonces no fui a La Mula Plateada porque me quedé durmiendo. Ah, Y ahí, entonces me tenés ahí. ¿viste? Otro día me desperté muy temprano, salí a caminar y no podía creer dónde estaba, y el paisaje me emocionó mucho, y bueno, me conecté más con el paisaje y con las montañas y con el río y qué sé yo, y en un momento fui a ver qué había en La Mula Plateada, que era al frente de la plaza principal. Y me metí en La Mula Plateada, que era un viejo cine, el antiguo cine del pueblo, adaptado a bar en ese momento. Después fue el taller de Arogali muchos años, bueno, de todo fue ese lugar. Y cuando entré fue como si hubiera comenzado una peli, porque bueno, me la encontré de nuevo a Eva, ella me presentó a la gente que estaba ahí, y ese día a la tarde había como una especie de festival que hacían ahí adentro. Tenían como un escenario donde era el viejo cine, y ahí hacían shows. Y yo no sé cómo fue, pero en cuestión de horas yo estaba cantando arriba del escenario coplas. No me preguntes cómo, ni por qué, ni en qué momento eso surgió, ni cuántas sabía, ni cómo las sabía. Yo creo que yo escuchaba los discos de Leda, pero no tanto las recopilaciones, digamos, de las coplas hechas por sus fuentes, por las personas de ahí, sino más como todas las que fueron más modernas. Creo que a mí me llegó eso, y me llegó a Salta en algún momento el de Ushuaia La Quiaca, en un cassette, por supuesto. Y entonces tenía en mi memoria algunas coplas y qué sé yo, y bueno. Y ahí empezó y no paró nunca, la verdad, porque me enamoré, y además fue muy comunitaria la experiencia. Yo me iba por 2 días y me quedé un mes en Tilcara, viviendo adentro de La Mula Plateada, junto con Eva y otra gente más, durmiendo arriba de unas mesas de pool, No. y trabajando de día de moza en el bar, como para más o menos hacer Subsistir, algo. claro. Y me pasé todo ese carnaval cantando coplas. A la tarde se armaba, bueno, las sicuriadas, después el coplerío por las calles ahí en Tilcara, y bueno, y ahí fue un enamoramiento profundo con esa música, con las personas, conocer la gente del pueblo. Ya había bastante conflicto entre los extranjeros y los nativos, pero todavía había mucha, era mucho menos turístico que ahora, y había mucha conexión con la parte más, qué sé yo, profunda del carnaval como ritual, digamos, ¿no? Que yo Claro. creo que todavía sigue existiendo, porque las personas que lo sienten y que lo transmiten y que lo continúan son personas que lo van a seguir haciendo. Lo que pasa es que está muy invisibilizado, pero sí. Sí, yo fui hace como 10 años, me parece, a Tilcara y bueno, por X razón fui de paso nomás y me terminé yendo porque me pasó mucho esto que vos decís, ¿no? Como que sentía que había toda una fachada medio de cartón pintado para el afuera y que era muy difícil por ahí
si no conocías a alguien, conectarse con lo profundo y lo real. Por ahí lo encontré en otros lados, me pasó eso de conectarme. De todos modos, de esta historia tan linda, aunque sea un poco fantasiosa, según vos. Bastante real fue, bastante real. No, bueno, pero recojo esto que vos, porque estoy segura, digamos, de que la parte más real es lo de esto que decías comunitario, y esta cosa de decir como, yo no sé cómo, pero en un momento ya sabía. Y eso yo lo experimento a cada momento de que, por ejemplo, voy a dar un taller a X lugar con gente que te dice, no sé cantar, y cuando termina todo el mundo está cantando. Y entonces creo que es evidente que es algo como intrínseco a este tipo de música o a este tipo de expresión cultural, ¿no? De esta expresión artística, porque eso es real, y vos lo contás así, digamos, de cómo nació en vos. Es como, bueno, Sí. estaba ahí con amigues y de repente estaba cantando. Sí, lo más loco es que, por supuesto, esa fue una experiencia muy intensa y intensiva, porque ya te digo, fue un mes entero y me pasé todo el carnaval ahí y el post-carnaval y qué sé yo, poniendo excusas a mi familia para no volver a los 14 años. Y, para no volver a Salta. Pero después lo que me pasó es que volví a Salta y me empecé a conectar con los copleros de Salta. Entonces me enteré de que a 10 cuadras de la casa de mis padres, donde yo vivía uno de los copleros más famosos, que me hizo una caja, inclusive, el Bagualero Vázquez, y que también, nada, que había carnavales a 10 cuadras de mi casa que eran súper tan intensos y tan hermosos como los de las montañas en la quebrada, y con distintas características, y ahí empecé también a entender un poco las distintas manifestaciones en las regiones, las formas de comunicarse, las cajas también, cómo construyen distinto las cajas. Bueno, empecé a meterme un poco más, inclusive en una época, yo estaba saliendo con un luthier y hicimos un proyecto para recopilar la, la- la- la construcción de las cajas según distintos copleros en la zona. Así que nos fuimos a entrevistar a los copleros que hacían sus cajas y hicimos como una especie de recopilación adolescente, por supuesto, pero bueno, jugamos un rato a la etnomusicología. Bueno, increíble, está buenísimo. Sí, sí, para ser una adolescente era bastante raro. Y por supuesto, con esta pinta con la que me ven, además, porque lo primero que me pasaba era que eh, yo Se tenía que lindaba, luchar digamos. claro, con el prejuicio de que parezco mucho más extranjera que salteña. Cuando me escuchaban hablar ya les parecía raro, porque pensaban que les iba a hablar medio en inglés. Y después cuando me escuchaban cantar, se abría la puerta que a mí más me Claro, interesaba. terminaban de Y confirmar, no es una decía, impostora, digamos. claro, sí, que está bien, entiendo, porque realmente hay mucha, bueno, se vapuleó mucho la cultura, la música, la poesía, ¿viste? Y ya de por sí es una música que nace con la opresión, este, y con la negación de la naturaleza, de la música más nativa, ¿no? Es como una mezcla, pero sabemos que antes de mezclarse hubo censura a los cantos o a las manifestaciones musicales, culturales más originales. Entonces, bueno, yo entiendo que haya cierto cuidado, cierto resguardo, ¿no? Y me parece natural, Sí, y la aparte verdad. es como vos decís, si uno, quien sea, se intenta acercar con respeto, eh, esa barrera eventualmente se baja y se corre, no es que es como eterna, entonces, totalmente, totalmente. Sí, después me bautizaron la bagualera del Cáucaso,
Pero ese fue Perecito. Ah, Miguel mirá, Ángel. mirá. Bueno, estás bautizada por un grande. Che, bueno, y mencionaba justo a Eva, no sé si nos querés contar un poco sobre Vidala, el disco, no sé después cuánto tiempo de esa experiencia, como 10 años después de haber sido que hicieron el disco, Sí, o menos. sí, con Eva íbamos al mismo colegio. eh, Ella era un año más, o sea, iba un año más que yo, más arriba Mm, que yo. Y nos hicimos un poco amigas, más que nada porque creo que fue ahí también, en ese viaje. Antes éramos como, nada, compañeras en el colegio, así como que nos veíamos en los recreos y teníamos amigos en común. ujú, Eh, y después nos hicimos amigas a raíz de esta experiencia y empezamos a cantar juntas, y cuando volvimos a Salta nos juntábamos con ella y con Ana Miles y Guadalupe Miles, que son dos hermanas que también son cantantes y artistas maravillosas, artistas plásticas, fotografía, bueno, genias. Y después se sumó cuando fue un poco más grande mi hermana, entonces ya era como una especie de mujerío coplero que estaba bueno, en el que nos juntábamos, no sé cada cuánto, pero nos juntábamos y cantábamos coplas. Y le metíamos 5 voces así, medio como hacíamos no sé, lo que el oído nos mandaba. eh, y entonces con Eva después como que siguió un poco ese ritual de juntarnos a cantar, mm, pero nunca nos lo propusimos profesionalmente. Y cuando, bueno, Eva se vino a vivir a Buenos Aires, antes que yo, al año siguiente yo me vine, mm, y, y ese año, al año siguiente, en realidad, que yo estaba acá, nos fuimos a vivir juntas a una casa llena de músicos, una casa, éramos 6 personas, pero siempre 12, y de todos lados del país. Así que ahí seguimos cantando y vivimos, no me acuerdo si 3 años o 4 años juntas ahí. Después Eva se fue a Italia. En todo ese tiempo no decidimos nunca hacer nada profesional porque realmente ninguna de las dos lo vivíamos de esa manera. Nos sentábamos en el palier, que era un palier de esas casas antiguas, viste, que retumba como un baño. Nos sentábamos ahí, cantábamos las coplas ahí, a capela, por gusto y bueno, y era eso. Para nosotras era eso. Y en el 2011 grabamos ese disco porque ella volvió de Italia en un viaje que hizo. Yo ya me dedicaba a la música barroca y ella también es chelista barroca. Y como teníamos mucha gente en común, ella dio un concierto con una orquesta barroca, y a la salida de ese concierto, y hubo una joda memorable en la casa de alguien que no conocíamos, este, pero que había mucho vino rico de Mendoza. Pero bueno, yo ni sabía en la casa de quién estaba, pero la cuestión es que hasta las 6 de la mañana nos pasamos cantando con la Eva sin parar, coplas y de todo. Y había un hombre ahí que decía, chicas, qué maravilla, yo les quiero grabar el disco. Y yo decía, ¿y este borracho qué le pasa? ¿Viste? Y bueno, decíamos nosotras, dale, dale. O sea, y claro, la Eva se borrachos volvió, todos son productores, todos son, managers. sí. Y además la Eva se volvía a Italia el otro día, digamos, era algo, o sea, nos veíamos cada muerte de obispo, ¿me entendés? Entonces era como algo medio impensado. Y finalmente, a la semana de ese evento, cuando la Eva ya estaba en Italia, este hombre nos llama y nos dice, les quiero grabar el disco. Ya sin vino de por medio, y entonces él es dueño de una universidad en Mendoza, de la Universidad Congreso de Mendoza, y bueno, nos grabó el disco a cambio de nada, cero. Así que la Eva se vino, ensayamos durante un tiempo para darle un poco de profesionalidad a eso que hacíamos desde hacía ya, no sé, como más de 10 años, más, como 15 años, y decidimos llamarlo a Juan Falú y a Facu Guevara para que sean los invitados del disco.
Y bueno, ellos accedieron con mucho gusto y después de grabar el disco hicimos 2 giras de presentación del disco. Lo presentamos en Salta, en Mendoza y en Buenos Aires. Bueno, y Sí, así. hay unos videos donde también vi que está tocando el Seba Enríquez, y está Rubén, ¿no? Rubén Lobo, me parece, Sí, como fueron... eso fue al otro año, porque más o menos con la Eva tocamos una vez por año, porque ella venía de Italia y organizábamos los conciertos. Es un proyecto que tiene cierta continuidad discontinua, pero bueno, pero la tiene en algún punto. Ese disco, o sea, cuando Eva podía venir, bueno, ya después Juan no pudo una vez, Facu tampoco, entonces llamamos a Seba y con ellos fuimos, con Rubén y con Seba fuimos a Salta y a Cafayate, de nuevo a Mendoza. Bueno, hicimos lindo trayecto. Y lo que pasó es que con los años nos acostumbramos a que cada 1 o 2 años hacíamos un concierto y nada más. Y el año pasado, a fin de año, le propusimos a la universidad hacer el segundo disco. Y va a ser un disco que cuando se pueda hacer, porque ya estábamos haciendo toda la preproducción y los ensayos, pero bueno, nos agarró la pandemia y tuvimos que cancelar, y además Eva tuvo su tercer bebé, en estos días lo está teniendo su tercer bebé, así que todo eso hizo que se posponga hasta no sé cuándo ese disco, pero es un disco muy lindo que va a estar orientado en un material de procedencia anónima, digamos, pero muy emparentado a la música de Santiago del Estero y a las recopilaciones de Chazarreta, de Andrés Chazarreta. Así que estuvimos en el verano en Santiago del Estero y estuvimos ahí trabajando con el nieto de Chazarreta, que también se llama Andrés Chazarreta. Y bueno, y quedó todo así, así, además, suspendido, sí, además porque, bueno, es un proyecto que estaba en principio dedicado a recuperar el arpa criolla en el folclore, que estuvo originalmente muy implicada y que después desapareció. Y vamos a trabajar con una arpista que de paso la quiero nombrar, que se llama Isabel Neirot, se llamaba, porque se nos fue justo ahora, hace unos meses, y era la última arpista que había tenido contacto con los arperos viejos. Acá en Argentina, me estás diciendo. De Santiago del Estero, sí, Santiago. habíamos ido a ensayar con ella, de hecho, y ella también vino a Buenos Aires, todo a ensayar con nosotros. Y Sí, bueno, ahora que me lo decís, lamentablemente... recuerdo de haber visto unas fotos que vos subiste. ¿Eso era también con Eva? Era Estaban... con Eva, sí, sí, era parte del proyecto del nuevo disco, que también participa Santi, el Tarco Arias y el Seba Castro. Pero bueno, ahora que se nos fue Isabel, la verdad que estábamos súper encariñadas, además hace años que la conozco Isabel y bueno, nada, fue muy triste eso, muy duro, parte de las cosas que pasaron en esta pandemia. Así que bueno, todo eso está en veremos, pero lo cuento porque sé que en algún momento va a suceder, va a suceder. Bueno, estaremos esperando este disco. Aprovecho y digo para la gente que está escuchando que acá abajo vamos a dejar todos los links a estos trabajos, bueno, al disco Vidala, para que lo puedan curiosear, y también, a tus materiales más recientes, que en un ratito seguro vamos a nombrar. Yo te quería preguntar, estuvimos hablando un poco de esto de esta barrera y de ser extranjero y de nuestra música, y bueno, vos el año pasado o antepasado, y creo que antes también, estuviste en Europa y sé que estuviste dando algunos talleres de canto con caja, creo que recuerdo haber visto en Portugal y en Francia, si no me equivoco, no sé si en algún lado más.
Y me gustaría saber, bueno, como no me imagino, yo nunca fui a Europa, cuál es como el recibimiento, ¿no? De esa música. Digamos, una tiene en la cabeza por ahí esa idea de que el tango, que también es un folclore nuestro, es recibido fuera del país como la música argentina, ¿no? Va, yo tengo esa idea, o creo que se tiene esa idea para afuera, como que vos le decís a una persona fuera de Argentina cuál es la música representativa, el tango. Y siempre ha quedado como más desplazado el folclore en general y más en particular el canto coplero. No sé, impresiones que hayas tenido sobre eso, o cómo fue tu experiencia allá. Mi experiencia fue muy, muy positiva. De hecho, pienso que dentro de lo que es el folclore, el canto con caja tiene una potencia y una verdad que es arrolladora, sobre todo para una Europa que está súper saturada de demanda, de influencias, de gente que va a buscar como la solución a un montón de cosas ahí, cuando en realidad tal vez están un poco agotados de recursos más, no sé, como cargados mm, a ver, pienso que es tal vez lo que estoy diciendo está errado en una cosa, que es, eh, en España, por ejemplo, también di cursos de canto con caja en Barcelona, pero ese curso lo di después de que estuve pasando una semana en un encuentro de músicas tradicionales ibéricas, donde conocí una gente maravillosa que está dedicada justamente a rescatar las músicas más tradicionales de la península ibérica sobre todo, pero en general de Europa. Había mucha gente también de otros lugares del mundo. Fue maravilloso, ¿no? Éramos más de 100 personas de todos lados del mundo conviviendo 7 días, todo el día compartiendo las músicas que cada uno traía. Y lo que me dio a mí esa experiencia es una noción de lo que tenemos nosotros. O sea, la música argentina destaca de una manera brillante, es como, realmente, lo digo con honestidad, sin soberbia, lo digo, hay una turgencia tanto en la música actual como en las raíces de las que nos embebemos para salir a hacer lo actual, ¿no? Y eso es muy valorado en otros lugares, no solamente en Europa. Lo que pasa es que no es masivo, no vamos a hablar de masividad. Por ejemplo, mira, me olvidé de comentar esto porque, bueno, mi cabeza no es muy comercial, que digamos, pero el disco Vidala se grabó en el 2011, salió, en el 2012 ganó el Gardel, el premio Gardel. Ganamos el premio Gardel de mejor álbum nuevo artista de folclore. Pero teníamos 3 nominaciones y una de esas nominaciones era mejor álbum, o sea, el disco de oro, digamos, ¿no? Mira. Mejor del año. Y competíamos con 2 grupos que Miranda y no me acuerdo con quién más. No me acuerdo el otro. No sé si era. Los que ganaron, el Pipi Piazzolla con el quinteto. Bueno, es valorar el jurado era muy ecléctico, porque le daba cabida a todo tipo de Pero expresión, eso me parece re lindo. increíble, además, nosotras no lo postulamos, lo postuló Ariel Gato, que es quien nos grabó, o sea, Bien. nosotros grabamos. Él nos dijo, chicas, manden el disco. Yo lo único que hice fue mandar, o sea, la verdad, imagínate que ninguna expectativa con esta música, ¿me entendés? Si ya te digo que ni siquiera el disco lo fuimos a buscar nosotras, sino que vino a nosotras y lo hicimos con mucho amor. Pero este disco después dio todas esas vueltas y sigue dando, tiene mucha magia. Sí, a mí me abrió muchísimo en Europa. De hecho, las clases que di en Francia, en un pueblito súper chiquito en el pie de los Alpes, las di porque un francés nos había escuchado
en Mendoza, él estaba ahí, fue a escucharnos al concierto y gracias a eso, como 10 años después, yo fui a dar clases a un pueblito en el medio de la montaña, clases de música argentina que ellos conocen incluso más que nosotras, o sea, Qué loco. son fanáticos y conocen, sabían todas las canciones de mi disco, todos los arreglos. Hicimos un concierto y ellos me hacían todas las segundas voces, se sabían los arreglos de Juan en la guitarra, o sea, alucinante. Eh, entonces, esto que me preguntás es importante porque en realidad la música que yo hago y que vos también y que hacemos en este ambiente en el que nos movemos no es masiva, porque no tenemos masividad y tampoco, la verdad, a mí no me interesa ser masiva. Pero sí toca corazones de cualquier cultura y entonces hay una red que se va armando, que es una red bastante amplia que nos permite mantenernos como nutriéndonos también, ¿no? Entonces yo creo que en Europa, cuando te escuchan cantar así, esta música, como que hay algo que descoloca, pero porque hay algo que es necesario, ¿no? Y creo que eso mismo pasa acá, porque imagínate que mis padres cuando me escucharon cantar copla me dijeron, ¿vos de dónde sacaste eso? O sea, no tenés una gota, si bien soy la cuarta generación de salteños, no tengo ni una gota de Sangre otra cultura originaria, claro. europea, la polaca, sí, polaca, lituana y nada más. O sea, no hay nada más en mi sangre, pero en mis células ya está impreso otra cultura. Mm. Y eso me parece que se escucha, se siente, se transmite y crece y que yo no soy, o sea, aprendí con eso de que realmente no tengo culpa de clase o culpa de cultura, de pertenencia a una culpa genética, no tengo, ¿me entendés? Me parece que el mundo es muy posible. Por supuesto, sí creo que para sentir que algo te pertenece lo tenés que vivir, tenés que curtirlo, o sea, yo todos esos años que fui interminablemente a todos los carnavales y cada momento que podía me iba a Tilcara y a Purmamarca y empecé a conocer más y me hablaba con los copleros y todo eso fue nutriendo, por supuesto, y es necesario, pero no hay que nacer en un lugar, ni hay que tener un color de pelo, ni hay que tener un color de piel para hacer nada realmente. Eso me parece que es importante y que la única medida es la que dicta el corazón, lo que te pasa cuando escuchas algo o lo que te pasa cuando haces algo. Nada Sí, más, es la única verdad. y es cierto esto que decías de que es sin duda un repertorio que tiene como un impacto muy profundo y muy visceral, por ahí está muy usada la palabra, ¿no? Pero yo creo que profundamente que es así. Me quedé pensando en dos cosas que mencionabas, que una es anecdótica, pero esto del premio Gardel, Mejor Nuevo Artista, era algo así, ¿no? Dijiste, si bien el grupo, la agrupación era nueva como carrera musical, digamos, formal, porque vos decís que ya venían haciendo eso, es loco o esa pequeña contradicción, ¿no? De un grupo absolutamente nuevo haciendo algo absolutamente viejo, absolutamente el repertorio, ¿no? Como súper ancestral y bueno, porque me quedó resonando eso de la postulación junto a Miranda, que es, bueno, como el otro, bueno, no hay por qué Sí, polarizar, pero sería el otro extremo. Y la otra cosa, bueno, esto que me contás de la música sí, ibérica, no, nada que ver. sí, que a mí me gusta mucho. Bueno, no sé, pienso en Raquel Cruces, en Alex Tobías, y que no digo, incluso el tipo de instrumento, ¿no? Por ejemplo, el pandero cuadrado, como tan afín a esto bueno, todas las culturas tienen sus cantos primordiales, usando simplemente la voz de una forma bastante cruda y una percusión, ¿no? Hay un parche que la acompaña, que se repite, Sí. se replica en todo el mundo, pero bueno, hay una conexión más profunda, creo.
Bueno, Nadia, hace unos días comenzaste con tu taller de canto grupal, en modo, por supuesto, en línea, que se llama Cantares y Decires, que ahí vas a tener un apartado específico sobre los cantos del NOA, así que me gustaría si querés contar un poco sobre toda la propuesta y así invitamos a la gente que se quiera unir. Sí, esta propuesta se inició en julio, duró 3 meses, julio, agosto, septiembre, y fue tan positiva para mí y para el grupo con el que se fue armando, que la verdad es que decidí reiniciar ahora en octubre y hasta diciembre. Eh, bueno, es básicamente un poco una síntesis dinámica, digo yo, porque está en constante actualización y cuestionamiento, porque la verdad que la ciencia de la voz avanza, se sigue estudiando muchísimo y a mí me interesa muchísimo, y también las ciencias corporales y por otra parte el canto, la interpretación. Bueno, yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, entonces todo el tiempo estoy como cuestionándome. Aproveché mucho esta cuarentena para hacer cursos con distintas personas, no solamente de Argentina, sino de otros países. Eh, Así que sigo en esa, sigo aprendiendo, y por lo tanto este curso es un curso dinámico, que va cambiando, que todo el tiempo voy actualizando los apuntes, actualizando las informaciones. Y, y bueno, y este está planteado en 8 módulos, que se pueden hacer de modo presencial, por supuesto mejor, presencial online, ¿no? O si no, grabado. O sea, si, por ejemplo, si alguien quiere sumarse a una clase ahora que ya está comenzado, bueno, pueden sumarse a las clases que están, participando de las clases, y ponerse al día con las clases que ya se dieron, de modo grabado, digamos, mirando Claro. las filmaciones. Ujú. Y bueno, yo estoy muy contenta porque las temáticas son respecto de la técnica vocal, salvo las últimas 3 clases que son un poco más sobre la interpretación, pero las primeras 5 clases es como que son sobre técnica vocal y asientan las bases de mi forma Ujú. de enseñar, de mi forma de cantar, de mis visiones y de mis preguntas sobre el canto y sobre la técnica, con mucha colaboración de materiales sobre anatomía y de videos y eh, de libros sobre anatomía y fisiología, y a partir de ahí comparando distintas técnicas vocales también, como pasando por muchas experiencias diferentes. Propongo siempre, en relación a cada tema, una experiencia en el propio cuerpo, o 2 o 3 o varias, o hay clases que son más con el propio cuerpo, experimentales, algunas un poco más, este, digamos, conversadas, en el sentido de hablar y de discutir ciertos conceptos, ciertas, sí, sobre todo conceptos que están instaurados en la jerga de los cantantes, Y que no pero que tienen están, fundamento. Sí. claro, sí. Bueno, ahora se habla de la mitología, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucha mitología al respecto, y está bueno poner un poquito de ciencia encima de la mitología Sí, sí, sería para... sano para varias voces, para las propias voces, ¿no? Que tantas personas tuvimos o tienen eh, ciertas experiencias donde les han dicho cosas durante años que fueron en detrimento de su voz. Digo, yo aprovecho este espacio para recomendarlo, más allá de nuestra entrevista y de voces copleras. Me parece muy importante como cantante a mí, eh, eso, buscar personas que nos guíen como vos, que sean gente seria y con eso, con fundamento. Digo, no hace falta ser foniatra ni nada, pero sí darle bolilla a lo que realmente está sucediendo con nuestro instrumento y no eso, repetir y repetir cosas de la tradición de la enseñanza del canto que no están buenas. Sí, tal cual.
Bueno, y un poco por eso el cierre del curso es el canto con caja, que a mí lo que me pasa es que cuando doy talleres de canto con caja, tengo que habilitarle a muchas personas que vienen en busca de, como de las claves o de los recursos, del libro de recursos, ¿no? El libro de recursos. Otras personas saben muy bien que eso no existe, pero otras sí. Entonces yo habilito un poco también como la posibilidad de pensar que es un canto popular que tiene sus características que son importantes distinguir, pero que también es importante tener en cuenta que para quien está probando a veces puede ser nocivo. Entonces, todos los recorridos que hicimos antes de exploración con la voz sirven para llegar a ese taller con muchas más herramientas para entender los recursos de ese estilo, ¿no? De una manera así, tal vez más técnica y qué sé yo, pero bueno, después ya nos metemos de lleno en la emocionalidad de esa música, ¿no? No tanto en la técnica. Pero es más fácil para mí si hay un recorrido previo, la verdad. Claro. Por supuesto que el taller lo doy igual por separado y funciona hermoso, sobre todo cuando es presencial, porque es una música comunitaria, es una música más que nada para hacer en ronda, ¿no? Salvo, qué sé yo, la baguala, pero eso sería también, necesitaría una montaña para estar ahí cantando con la montaña. Pero bueno, eso. Así que sí, el taller está abierto para quienes quieran, pueden hacer clases sueltas, pueden venir y escuchar las clases anteriores, se pueden ir sumando, bueno, está libre y después, si querés, compartís ahí el link. Sí, sí, vamos a dejar toda la información, está buenísimo y nos vamos a cruzar en el taller de cantos del NOA con todas las personas que vayan, porque ahí estaré. Y quería, bueno, que también nos cuentes sobre tu disco que me encanta, Luna Atrás, que encima lo grabaste con dos, bueno, hay muchos músicos, pero bueno, dos grandes amigos, con Ale y Bruno. Con ellos yo cursé la carrera allá en el Falla. Eh, Eran mis compañeros de promoción, digamos. Ninguno se egresó, creo, ni yo ni ellos, pero eran mis compañeros de cursada. Y también, bueno, el último material que estuviste trabajando eh, con Seba Castro, allá en la residencia en Serpa, si nos querés contar un poquito de todo este trayecto último que estuviste haciendo. Bueno, Luna Atrás lo grabamos en 2015, salió en 2016. A principios de 2016, en realidad finales de... Bueno, no me acuerdo la verdad bien, pero es un disco muy querido para mí porque... Primero porque fue el resultado de más o menos 2 o 3 años, creo que 3, de trabajo. Soy mala para las edades y los años, pero bueno. Lo Eh, googlean eso, si quieren saber. Y aparte el disco quedó, ya quedó, así que... que fueron 3 años muy hermosos de trabajo, súper intensivo, intenso y generoso, con Bruno Mogileski y Alejandro Starosielski. Eh, un trabajo que devino de una experiencia personal mía de salud bastante grosa, y cuando yo salí de esa situación, que me tuve que operar de un oído, bueno, etcétera, estuve un año sin cantar y durante todo ese año recopilé, en realidad ya tenía, me reencontré con una recopilación de canciones de cuna de todo el mundo, este, que tenía ahí en un cajón. Y empecé a ordenar ese material y bueno, de repente un día que ya había empezado a cantar de nuevo, después de un año, empecé por las canciones de cuna, como si fuera como la primera canción, ¿no? De nuevo. Y los llamé, los convoqué a los chicos, y fueron 3 años de trabajar con ese material. El primer año fue muy intenso, muy lindo, porque fue muy, muy creativo, los arreglos los hicimos entre los tres, y fue súper creativo, los ensayos eran hermosos realmente. Y a partir del segundo año empezamos a girar y a dar conciertos y ya a mostrar eso, y el último año ya lo grabamos. También dimos algunos conciertos de presentación del disco.
Y bueno, después, bueno, cumplió un poco su ciclo ese grupo, yo lo seguí presentando con otros músicos y seguí girando un poco, entre los cuales, entre esos músicos después se sumó Seba Castro a ese repertorio y fuimos sumando nuevo repertorio con Seba. Entonces fue como gradualmente transformándose en el proyecto actual que tenemos con el Seba, que es un proyecto que tiene un formato de dúo, pero que en realidad siempre tiene, eh, es un dúo, pero a la vez somos parte de un cuarteto que se llama Hilo Viendo, que lo armamos hace un año y pico, con Hugo Maldonado Barros y Mauro Caracoche. Entonces el Hilo Viendo tiene formato de trío, de cuarteto, de dúo, según las épocas y cómo nos va atravesando la vida, porque La pandemia y Mauro que se va a Trenquelauquen y claro, todas las... viajar a Europa de a 4 era imposible, entonces hicimos ese viaje con Seba. Y bueno, con Seba allá en Europa conseguimos esta residencia ahí en la institución Serpa en Portugal y pasamos un mes componiendo y arreglando las canciones que grabamos. Las grabamos y también participó de ese periodo, de una parte de la residencia, participó Nacho Vidal, que es primero que nada un gran músico y compositor, segundo un gran dibujante, escultor y diseñador gráfico, y tercero es quien está haciéndonos los videos, digamos, con la fotografía y video de todo ese material que hicimos en Serpa. Justamente hace poquito tiempo sacamos el último de los videos del EP que ya está hace rato dando vueltas, que lo lanzamos en la pandemia porque bueno, todo eso lleva tiempo, la mezcla, la edición, etcétera, pero durante la pandemia nos dio tiempo para poder ir lanzándolo de a poquito. Ese EP se llama Puente, que está un poco bueno, nuestro proyecto, el proyecto que presentamos en Serpa se llamaba Puente, un poco, ¿cómo se dice? Influenciado por eh, una experiencia que tuve con el disco Luna Atrás, Ah, que fue... me acuerdo de una noche, me imagino lo que vas a contar y me acuerdo de una noche que fuimos a la presentación del disco de Criollo, el disco de Tarco y Seba, que creo que vas a hablar de esto. Sí, fue muy mágico también, porque el segundo, la primera canción que yo agarré después de este tiempo que no estuve cantando, fue una canción, o sea, yo agarré toda la recopilación que tenía y en un momento dije, a ver, ¿qué más hay dando vueltas de canciones de cuna del mundo actuales o más o menos, o de compositores modernos? Y puse canción de cuna Sting. Y llegué a esta canción que que se llama en inglés Lullaby for an Anxious Child, que en castellano yo le puse canción para un niño ansioso, canción de cuna para un niño ansioso. Y le hice una traducción, o sea, cuando la escuché me enamoré de la canción y ese mismo día hice algo que no suelo hacer tan fluidamente, que es, le puse una letra en castellano y le hice una versión. Y bueno, fue la primera canción que trabajamos con los chicos para el disco y es la segunda canción del disco y entonces a 10 días de salido el disco, esa canción tiene letra de Sting y tiene música de Dominic Miller, que es el guitarrista que está con él hace más de 30 años. Y es el compositor de la música de Shape of My Heart y de otras canciones que son clásicos. Hitazos, sí. Ya no sé ahora, porque que son hits más viejos, la gente, pero sí. Pero la cuestión es que a 10 días de estar con el disco ya salido y en el bolso siempre, porque viste que cuando uno saca un disco lo tiene bajo el brazo el primer mes por lo menos, y fuimos con Nacho a El Tigre un miércoles a la mañana a visitar a su hermana y en la calle, en el pueblo de Tigre, me lo encontré a Dominic Miller.
Y por supuesto, temblorosa y absolutamente nerviosa, fui, me le acerqué, le hablé en un inglés que parecía un japonés y le dije que había grabado ese disco. Finalmente le hablaba castellano y yo podría haber pasado menos vergüenza, pero cuando me di cuenta que hablaba castellano, igual le seguía hablando en un inglés que ni él entendía. Le di el disco, le di el disco y le dije, esta canción es la traducción de la canción tuya, ¿no? Bueno, ya para mí ahí había terminado la magia y ya estaba saltando en una pata porque poder darle una versión al compositor original que vive en Inglaterra, que vive en Francia, o sea, bueno, y que es absolutamente inaccesible, digamos, ¿no? Porque se la pasa de gira todo el año. Eh, ya para mí era un montón y a los 10 días me llegó un mail de él diciéndome que le había fascinado el disco y la versión del tema y que me invitaba a cantarlo cuando vinieran con Sting a la Argentina. Así que todo eso fue una locura maravillosa que sucedió una semana antes de la presentación oficial del disco acá, en Ah, Buenos Aires, de mi disco, de Luna claro. Atrás. Fue Así un que recontraestreno, claro, claro, fue como... una intensidad emocional de locos, porque además yo para la presentación de Luna Atrás hice como una puesta en escena con actrices, como si fuera una especie de obra, ¿no? Como no había aplausos en el medio, bueno, fue una puesta increíble que hice con alguien que me ayudó a armarlo y todo, que dirigía la escena, con iluminadores, con todo. El, no sé, fue como un sueño cumplido. Todo ese estrés sumado a que la semana anterior me encontraba con estos monigotes. Y bueno, y fue así, y fue hermoso, y con Dominic fue tanta la conexión que tuvimos, una conexión mucho más allá del, no sé, como del exitismo y de la cosa así que fue muy humana, fue muy profunda la conexión verdadera, mucha magia y mucha, no sé, algo de los espíritus. Eh, y entonces seguimos mucho en contacto y él me mandó las canciones que él quería que yo le pusiera letra. Entonces, ya en este trabajo con el Seba Castro en Portugal, agarré finalmente me demoré un año y pico porque me costaba. Imagínate que ponerle letra a una canción que está compuesta desde la guitarra son re difíciles de- de ubicar, digamos, ¿no? Melódicamente para cantarlas. Claro. Y son canciones complejas y son canciones difíciles de cantar también, así que me demoré. Pero en Portugal, por suerte, nos concentramos con el Seba y lo logramos y fue hermoso. Así que ahí hay material de Dominic Miller con letras mías, en coautoría. Me encanta porque aunque es un hecho, vos lo decís como si no lo podés Sí, creer. Yo me acordaba mucho de esa anécdota, como te decía que cuando dijiste me adelanté porque me imaginé que ibas a contarme eso. Eh, pues es una anécdota muy particular. Me acuerdo que incluso me acordaba que el encuentro había sido en el Tigre, porque bueno, me quedó así muy, muy claro y me parece importante esto que decís hablas de una conexión humana con Dominic. Eh, Creo que desde el vamos ya eso habla también de una concepción de él, de que se tomó el trabajo de escuchar el disco, que le regalaste. Yo me acuerdo que vos o Nacho contaban eso, que él guardaba en una valijita o en un bolso los discos que gente le regalaba, puede ser, algo así recuerdo. sí, sí, sí. Y una persona que vos decís, no sé, como que uno los ve como gente inaccesible, que por qué va a estar poniéndose a escuchar eso y lo hizo y lo valoró, te invitó. Bueno, creo que en Francia volviste a cantar con él. En Francia volví a cantar con él y además cuando él vino en esa oportunidad, en la primera oportunidad que vino, yo lo llevé a un asado del cual también salieron maravillosas cosas. Eh, Nada, lo llevé al cumpleaños del Santi Arias y lo llevé a un asado maravilloso, de esos asados históricos, con guitarreada, donde estaban todos los guitarristas top para mí de esta generación. Estaba el Seba Enrique, el Seba Castro, el Seba
Luna, estaban todos los Sebas, guitarristas, no sé, había gente muy talentosa y él casi se muere, o sea, él se cayó de culo, Qué bueno, qué porque bueno. escuchó a Santi Arias y de hecho el último disco lo grabó con el Santi Arias y hicieron ya como 2 o 3 giras por todo el mundo y yo me siento como que soy esa. Yo en realidad cada vez que pienso en eso, en todo lo que se abrió, en el vínculo con Dominique y todo, no solo para mí, sino para Santi y para todos esos músicos que estuvieron ese día. Y después, bueno, compartir más conciertos. Cuando estuvimos en Francia, mi hermana vive en Francia, entonces también le invité a cantar a mi hermana, que también es una cantante grosísima y que le encanta esa música. Entonces también, como esa cosa de ir abriendo ese vínculo, para mí, o sea, todo el tiempo vuelvo al El momento en puente. el que me encontré esa canción en internet, o sea, Mm, en esa especie de cueva en la que yo estaba, me encontré con una canción que para mí es la semilla de una explosión amorosa, musical, súper, que todavía sigue, y sé que todavía esa rueda sigue andando. Así que bueno, esa es una experiencia hermosa con el disco Luna atrás, pero que después deviene en todo lo que estoy haciendo ahora también. una gran red. Y eso, el puente, ¿no? El puente que comentabas con Seba, eso también se puede escuchar en Spotify y en YouTube hay unos videos muy bellos, eh, digo, para que la gente lo pueda ver. Ese fue el último video que subieron, ¿no? Ya no hay, son 2 o 3 videos. Sí, subimos un video que se llama Antorcha, de una canción que se llama Antorcha, que esa es de autoría mía, y bueno, con unos invitadazos, ahí está el Ariel Rodríguez, que también es un cordobés que está hace mucho tiempo allá, algunos los que están escuchando acá seguro lo conocen, que pasó a ser, digamos, una especie de hermano musical y del corazón con el cual seguimos proyectando música y proyectos. De hecho, este año teníamos organizado una gira entera con el Ariel en Europa, que por supuesto por la pandemia tampoco se pudo hacer. Y bueno, nada, después de Antorcha lanzamos Puente es un video que ya estaba puesto en internet desde Ah, antes. Después lanzamos Urban Waltz, que es un tema de Dominic Miller con letra mía. Y el último que lanzamos es Blanco y Rojo, que es una canción de Seba Castro. ujú. eh, y bueno, así, Que está en esa también estamos. filmado allá, sí, Sí, todo está filmado ya. por Nacho, por Con Ignacio Vidal. Nacho, con camarita y con recursos mexicanos. Este, nada, sí, cero recursos, pero con recursos humanos y amorosos inimaginables. Bueno, va a quedar entonces toda esta información aquí debajo. Muchas gracias, Nadia. Bueno, nosotras, yo quería hacer esto hace mucho, lo quería hacer de manera presencial en Buenos Aires, pero tuve que aceptar, así como la pandemia, así como fue suspendiendo cosas, y cuando digo suspender no me refiero a cancelar, sino me refiero a que queda suspendido, ¿no? En el aire, así que este encuentro también quedará suspendido para la posteridad. Ya nos vamos a juntar a coplear juntas en el mismo espacio, que en vez de Buenos Aires podría ser acá en Villa María, ¿por qué no? Pero bueno, te quiero agradecer profundamente. Yo realmente, bueno, valoro y sos una referencia para mí en lo que es el canto del NOA, bueno, también como cantora. Eh, Nos hemos cruzado bastante en las noches de Buenos Aires con muchos amigos y amigas que fuimos mencionando a lo largo de esta charla que tenemos en común. Así que bueno, es una gran alegría para mí que haya formado parte de Voces Copleras. Bueno, desde ya, mil gracias a vos. Me encanta lo que estás haciendo, me encanta toda la movida que estás armando. Me gusta ser parte también y te escucho cantar y me recontra encanta, me emociona. Sé que lo haces desde un lugar muy honesto y eso me llega. Así que gracias y va a ser un placer cuando nos podamos encontrar a cantar en vivo.
Y si mientras tanto nos encontramos así en esta modalidad loca que hay como con cuadraditos, también me parece que está buenísimo. Así que vamos a intentarlo. Gracias a vos, Angie, y a todos los que están mirando. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Les quiero recordar que si se suscriben al canal se pueden enterar de todos los videos que voy subiendo los jueves. Dentro de Jueves Copleros está esta sección Voces Copleras, donde entrevisto o más bien charlo con gente afín al mundo de la copla, afín al mundo del canto vallisto, así que si les interesa esa temática pueden buscar la lista de reproducción de Voces Copleras, donde van a encontrar otras entrevistas. Nos vemos el jueves que viene.